Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Ebro Foods el primer semestre del año 2022. Y esta empresa es del sector de la alimentación, además que lo cultiva, es uno de los mayores productores de arroz del mundo, si no tengo mal entendido. También tiene productos de la pasta y de los cereales, y entonces es una empresa que está bastante relacionada con este tipo de productos secos como el arroz, el cereal, el trigo, y por lo tanto es una empresa bastante vinculada a la variación de los precios de las materias primas como el trigo, el maíz, el arroz y todo este tipo de productos alimentarios. Y actualmente la empresa cotiza a unos 16 euros la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 2.400 millones, una facturación de 2022 de unos 2.669 millones. Se espera que haya crecimientos de la facturación, tampoco son grandes crecimientos, es una empresa bastante madura en un sector bastante maduro y es una empresa que tiene beneficios y consigue mantenerlos a lo largo del tiempo. Actualmente cotiza unas 16 veces beneficios proyectados a 2022, según los datos de Market Screener, reparte un dividendo del 3,72% y por lo tanto es posible que muchos de vosotros, a raíz de las caídas, ya luego veremos la gráfica y veréis que ha ido cayendo a lo largo del tiempo, pues a lo mejor os planteéis entrar. Entonces yo os aconsejo pues que hagáis conmigo este análisis previo y luego os adentréis en valoraciones y demás análisis. Y fijaros en la gráfica cómo ha tenido bastantes altibajos, pero siempre el precio ha oscilado dentro de un rango bastante estrecho y nunca ha llegado a superar los 22 euros la acción desde los máximos, los cuales ha estado durante bastante tiempo, pero no ha conseguido superar. Ha caído con fuerza hasta los precios actuales. Pero bueno, vamos a adentrarnos en los estados financieros, vamos a ver qué es lo que ha sucedido durante estos primeros 6 meses del año y en base a esta información vamos a obtener unas conclusiones bastante interesantes. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2022. Lo primero a comentar que me ha extrañado un poco y no he investigado más sobre el tema es cómo es posible que a 30 del 6 del 2021 no estén auditados los resultados. Sin embargo, luego en el balance sí que me aparecen auditados a 31 de diciembre. Imagino que es una falla o hay algún hecho extraordinario pues que yo ahora mismo no pueda contemplar. Si lo sabéis, pues encantado de que me lo dejéis en los comentarios. Sin embargo, pues respecto a estas ventas del 30 de junio del año 2021, estamos comparando los mismos periodos de distintos años, las ventas se han incrementado en 25,90%, es un dato bastante positivo, especialmente en un sector en el cual no se esperan grandes crecimientos debido a que es un mercado bastante maduro. La variación que puede llegar a afectar más a las ventas o es por la adquisición de otros negocios y además el incremento de los precios, pues sus precios van a estar bastante ligados a las variaciones de las materias primas. Ellos mismos han hecho mención en parte de su presentación pues que ha habido un gran incremento de los costes, pese a que ha habido una disminución de los costes por los fletes, por los contenedores que utilizan para transportar a través del mar sus materias primas. Pero lo dicho, los costes en general de explotación se han incrementado. Vemos como los consumos y otros gastos externos aumentan un 30,39%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta pues, que esta variable de aquí, esta cuenta, ha aumentado más que lo ha hecho la cuenta de ventas. Por lo tanto, vamos a ver el margen comprimido. Y luego vemos como otros gastos operativos también ha habido un incremento bastante notorio del 38,49%. Esto obviamente va a afectar al resultado, el cual, si lo comparamos con el periodo anterior, vemos como la empresa gana mucho menos. Es verdad, pues entonces que los gastos han afectado a la compañía, han mermado el beneficio y veremos cómo esto se normaliza. Tened en cuenta que es un sector muy delicado en el cual pues sí puedes ir aumentando los precios de tus productos, pero que llegado a un punto en el cual pues se vuelva algo insostenible, podemos temer incluso la intervención de los gobiernos. Además, existe cierto temor a la escasez de estos alimentos, principalmente por la guerra de Ucrania, pero es que además la sequía está afectando gravemente algunos de sus cultivos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en Andalucía su cultivo de arroz únicamente han podido plantar el 20% debido a las condiciones climáticas de la zona donde tienen sus cultivos. Si continuamos adelante, vemos pues que además la empresa tiene gasto financiero
un gasto financiero superior a los ingresos. Ya de hecho esto nos lleva a concluir que la empresa va a tener deuda y lo confirma ahora. Cuando lleguemos en el balance de situación lo veremos y lo confirmaremos. Vemos como la empresa paga una tasa de impuestos alrededor del 25,69%. Es una tasa, digamos, óptima, no veo ninguna anomalía. Y al final la empresa convierte en beneficio neto el 4,35% de sus ventas. Mientras que en el año anterior la empresa transformó el 6,25%, podemos ver latente cómo ha afectado aquí el incremento de los precios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y vigilar de caras a próximas presentaciones de resultados cómo han evolucionado los gastos en general, porque si sigue este incremento y además no conseguimos trasladar el incremento de los costes a los precios de nuestros productos, nos veremos afectados hasta llegar a un punto que incluso podríamos dar pérdidas. Esperemos que no sea el caso. Y bueno, ya vemos aquí cómo en los gastos e ingresos reconocidos consolidados, que vendría a ser el comprehensive income, que muchas veces hemos comentado en otras empresas americanas, vemos cómo hay una afectación. En este caso, las diferencias de conversión han beneficiado a la compañía por valor de 81 millones, y esto lo que va a hacer es que al final la empresa gane pues 144 millones de euros. Por un lado, gana unos 63 millones de euros fruto de su actividad. Esto está relacionado con la actividad y esto es pues en base a alteraciones ajenas a la actividad, pero que sí son activos de la compañía. También puede haber aquí pues ganancias y variaciones positivas como negativas en inversiones financieras, como podemos ver aquí, pero no es el caso. Esto mismo se puede ver reflejado en el estado de cambios de patrimonio neto. Vemos cómo incrementa el patrimonio gracias a los beneficios de la compañía y luego lo hace gracias a las diferencias de conversión, las cuales pues han beneficiado al patrimonio de la empresa. Hay que tener en cuenta pues que este ejercicio y en el anterior hubo una afectación positiva para la compañía, la cual benefició al patrimonio neto, pero se podría dar la circunstancia de que esto fuese a la inversa y nos encontrásemos con unas diferencias de conversión negativas que acabarían restando al patrimonio neto. Por lo tanto, yo no lo tendría en cuenta a la hora de valorar la compañía, pero sí lo tendría en cuenta como riesgo, porque al fin y al cabo lo que te está diciendo esto es que la empresa está expuesta a este tipo de afectaciones. Y ya estamos en el estado de flujos de efectivo de Ebro Foods. Lo primero de todo, pues vemos que tampoco está auditado a 30 del 6, buen dato que no me gusta, pero también vemos ciertas diferencias a los estados de flujos de efectivo que hemos ido analizando, especialmente a las americanas, que a mi modo de entender son los de más fácil comprensión, porque está ya muy estructurado, todas las empresas lo hacen igual y esto es pues mucho más fácil para analizar y entender. Pero bueno, si seguimos y nos fijamos y nos regimos en esta información que nos ha facilitado la empresa, que es totalmente legal, es lícita y es totalmente correcta, ¿vale? No quiere decir que esto esté mal por lo que yo acabé de decir. Nos encontramos que el total de los flujos de las actividades o operaciones de las actividades nos da una salida de caja por valor de 60,3 millones. Vemos que esto en el año anterior también sucedió. Vemos como la empresa ha invertido unos 66 millones fruto de las actividades de inversión. Vemos que en el año anterior hubo una desinversión y este año, pues en cuanto a los flujos de financiación, vemos cómo ha habido una salida monetaria por valor de 200 millones y por lo tanto vemos cómo en todos los flujos que nos encontramos en este estado o en este reporte hacen que haya una salida de efectivo y esto hace una salida total de 342 millones, lo que hace, sin tener en cuenta en cambio pues los tipos de cambio y otras afectaciones, que el saldo pase de 539 millones a unos 214 millones de euros. Y aquí por lo general estamos viendo que los pagos por impuestos de sociedades son los que mayormente están afectando a este flujo de actividades. Así que una salida monetaria y por lo tanto les afecta. Pero bueno, luego veremos en el balance cómo crecen las cuentas de clientes. Entonces hay necesidades de working capital y es totalmente normal. Es un poco el entorno que nos estamos encontrando a día de hoy con muchas empresas que se están viendo necesitadas de financiar o bien los inventarios, las materias primas, los clientes, todo lo que está alrededor del activo corriente se ve inflado debido a que se incrementa el coste. Por lo tanto, esto va a tardar un poco pues a nivelarse. Por un lado, también luego vemos como la empresa invierte 44 millones en adquisiciones de activos fijos. Vemos que tiene un juego de inversión, inversiones financieras, pues hace adquisiciones y enajenaciones y al final hay una salida monetaria de 66 millones.
Vemos como la empresa paga un dividendo por valor de 63 millones. Tened en cuenta que el beneficio neto, incluyendo no minoritarios, es de 63 millones aproximadamente. Por lo tanto, estamos hablando de un payout muy elevado, del 100% aproximadamente. Y esto no sucedía en el año anterior, pues el beneficio estaba bastante controlado, era de ciento y pico millones y era un payout del 60%. Obviamente esperamos que la compañía pues consiga regularizar todo este incremento de los costes que le ha llevado a disminuir su beneficio para que a largo plazo de nuevo el beneficio sea sostenible. Por otro lado, vemos una cosa bastante interesante, mientras que en el año anterior hubo un incremento de la deuda, pues aquí obviamente se puede ver como en cuanto a flujos de financiación hubo un incremento o sea, hubo necesidades, una entrada de dinero por valor de 24 millones, hubo mayor deuda adquirida que la pagada. Este ejercicio nos encontramos con que la empresa pide 220 millones, sin embargo amortiza unos 365 millones. Por lo tanto, dinámica interesante. A lo mejor el timing no es el correcto o el más adecuado debido pues que su actividad no está generando la caja pues que estaría generando en otros ejercicios. Y ya estamos en el balance de situación a 30 de junio del año 2022. El ejercicio comparado es a 31 de diciembre del año 2021. Fijaros que aquí sí nos menciona que está auditado. De nuevo, pues si sabéis por qué esto es así, lo agradecería mucho que me lo dejarais en los comentarios. Por lo pronto vemos como los activos no corrientes componen un 57,98% del activo total. El activo corriente es un 42,01%, por lo tanto vemos que hay cierto líquido para ir haciendo frente a los vencimientos a corto plazo. Tenemos una holgura financiera, la cual va a permitir a la empresa pues hacer frente a los vencimientos a corto plazo. A priori, pues se podría conseguir con una buena gestión de los inventarios. Luego nos adentraremos más en este activo corriente. Vemos además la empresa tiene activos intangibles, pues algo que se va generando a raíz de las adquisiciones de otras sociedades. La empresa pues sí ha ido comprando otras empresas y esto ha originado una deuda que luego veremos, y por lo tanto cuando tú adquieres otras sociedades a la hora de consolidar pues se generan activos intangibles, pero también se genera el famoso fondo de comercio que aquí siempre estamos comentando en el canal, que es que tiene un valor de 817 millones, es un 21,11% del activo y que es un 37,98% del patrimonio neto. Por lo tanto sí que podría afectar al patrimonio neto, pero no se ve comprometido en el caso de que hubiese deterioros, que es cosa extraña en empresas españolas porque según tengo entendido las empresas españolas no pueden deducirse el gasto de este deterioro del fondo de comercio y por lo tanto no tienen ninguna ventaja fiscal para la compañía y se suele o se tiende a no deteriorarlo. Mientras que en Estados Unidos sí hay ciertas ventajas y se toma pues como iniciativa de la empresa o rutina ir amortizando, deteriorando este fondo de comercio. También vemos como planta propia de equipo es una de las partidas más importantes, por lo tanto, empresa que es activo intensiva, va a necesitar invertir activamente en esta infraestructura y de hecho ha invertido unos 44 millones, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Y en cuanto al activo corriente, vemos que el mayor grueso es de existencias, pues bueno, podríamos interpretar que la empresa está abastecida. Aquí debe haber desde producto final a materias primas y también productos en proceso de transformación. Por lo tanto, es normal. La empresa además, ya habéis visto el volumen de venta que tiene y el beneficio que tiene. Es una empresa que va a necesitar mucho volumen y rotación para obtener beneficios, algo similar a lo que vimos en Dole. Sin embargo, esta empresa tiene beneficios y está siendo, pues a mi modo de ver, bastante bien gestionada y está en una mejor posición de lo que lo está Dole. Mientras que deudores también se incrementan, pero no lo hacen por el mismo valor que lo hacen las existencias, lo hacen en menor medida. Y vemos, obviamente, lo que hemos visto en el estado de flujos de efectivo, la caja se ve disminuida, afectada por esta salida de dinero que hemos comentado en el estado de flujos de efectivo. Y esta salida es mayormente, pues, obviamente por la actividad, después por la inversión y mayormente por los flujos de financiación. La empresa ha amortizado más deuda de la que ha adquirido. Y la empresa en sí está capitalizada, su patrimonio neto es un 55% del pasivo, el patrimonio neto se incrementa un 2,3% y vemos como la mayoría del patrimonio neto son reservas disponibles, reservas que se han ido acumulando a raíz de los resultados. Por lo tanto, la empresa tiene tendencia a tener beneficios, además
los dividendos pagados o recompras de acciones no son superiores a estos beneficios, por lo tanto el payout es inferior y esto provoca que la empresa no descapitalice y capitalice. A mi modo de ver, esto es muy importante porque yo quiero o busco empresas que capitalicen su patrimonio neto y esto les permita pues que, por ejemplo, más 100 y aquí se venga o se traslade a más 100 caja. Sería estupendo porque capitaliza la empresa y además tiene 100 millones de caja. Y ya hemos comentado diferencias de conversión, pues vemos grandes acumulaciones aquí. Fijaros, de 100 millones a 185. Si hay una reversión de esta dinámica de tener ganancias gracias a las diferencias de conversión, pues no es de extrañar que nos encontremos en futuros ejercicios pues al revés, diferencias de conversión negativas, aunque esto ya es una especulación. Y lo que decíamos, que la empresa tiene deuda financiera, deuda que se ha de pagar, deuda que genera intereses. Ya hemos visto intereses superiores a los ingresos o cobros de intereses. Y esto es que la deuda a largo plazo, pues sí, se ha disminuido. También vemos que la deuda a corto plazo se ha disminuido, por lo tanto se cumple lo que hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Esto es positivo, esto a lo largo plazo se va a trasladar pues a una mayor solvencia, también a un menor gasto de intereses y también la posibilidad de endeudarse en el caso de que quieran comprar otra sociedad y seguir componiendo y creciendo. Aquí comentaría pues que los otros pasivos financieros, entiendo pues que es posible que aquí dentro haya leasings, no únicamente deuda financiera, pero bueno, fijaros que tiene un valor de 382 millones. En el corto plazo va a haber un vencimiento con un importe bastante importante y tenemos únicamente 214 millones en cash. Esperemos que con la actividad pues genere caja en los flujos de actividad para que le ayude pues a ir amortizando esta deuda de aquí. Y bueno, así a modo de resumen puedo decir que la empresa me gusta en sí, no por este informe, sino ya de antes, pues es una empresa que me llama la atención. Obviamente no ha crecido o no se ha revalorizado en bolsa, los crecimientos tampoco es que sean muy elevados, ya lo habéis visto en Market Screener, que la expectativa de crecimiento de las ventas a 2023 no era muy diferente a lo que había en 2022. Y además, bueno, la empresa es activo intensiva, necesita invertir activamente planta de propiedad y equipo. Esta deuda que tiene, pues obviamente ese activo le va a servir de garantía, que esperemos que no sea el caso, pero siempre está bien pues que la empresa tenga esto de aquí, pues obviamente va a obtener incluso mejores condiciones de financiación sabiendo pues que el banco tiene la tranquilidad de que tiene unos activos interesantes. Y bueno, lo malo es esta acumulación de aquí, como en todas las empresas que venimos analizando, working capital cada vez sufre más. Tened en cuenta que si encima suben los tipos de interés, muchas empresas que requieran de deuda a corto plazo, pues esto puede ser mortal porque el precio de adquirir deuda a corto plazo es más elevado a medida que va pasando el tiempo y por lo tanto muchas empresas se pueden llevar sorpresas en cuanto a gastos de intereses. Vemos que la caja disminuye, empresa capitalizada me gusta y además gracias a los resultados. Lo único que debe fijarse ahora mismo la empresa es en conseguir mantener sus beneficios. En el caso de que no pueda recuperarlos, controlar el dividendo, esto puede sentar muy mal a los accionistas porque sé que muchos inversores se fijan en esta empresa por el dividendo, pero claro, viabilidad y vida de la empresa a largo plazo o descapitalizar la empresa. No, es que tiene mucho patrimonio y se lo puede permitir. Ya, pero no estamos hablando del patrimonio, estamos hablando de liquidez. Liquidez que puede ser que necesite para hacer frente pues a las necesidades de working capital. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle a like, suscribiros y hasta pronto.